Buenos días, mi nombre es Gregorio Noroña, estudiante de Ingeniería Civil del octavo semestre de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora. Saludos al ingeniero Alejandro Gutiérrez, pues, que es uno de los catedráticos que nos está dando la materia. Y bueno, comencemos con la actividad. Fundaciones de pilotes, importante para y un método de fundación muy interesante para profundidades mayores a 10 metros, 15, 20, 30 metros. Se utiliza mucho en las plataformas marinas, se utiliza mucho en la superestructura como edificios de, de más de 10, 15 pisos, y en las estructuras metálicas para alta tensión también se utilizan. Evidentemente, pues tienen un sinfín de utilidad. Bueno, empezaremos primero dando un concepto de pilote. Es un elemento estructural de cimentación profunda, generalmente de forma cilíndrica o prismática, pues que se hinca o construye en el terreno para transmitir las cargas de la estructura o estratos resistentes más profundos. Es un estilo de lápiz, viéndolo literalmente de esa forma, cilíndrica o cuadrada, pero es un cilindro de diferentes diámetros, por supuesto, dependiendo pues del requerimiento. Se utiliza cuando el terreno superficial no tiene capacidad suficiente para soportar las cargas de la edificación. Sus características: la profundidad es una de sus características. Transmitir cargas a estratos profundos y resistentes desde el suelo. Resistencia: están diseñados para soportar cargas axiales de compresión y tracción. Sus materiales pueden ser de hormigón armado, in situ o prefabricado, acero o madera. Normalmente en la época romana se utilizaron los primeros pilotes, se utilizaron de madera. Luego y posteriormente con los años, pues la tecnología pues lo ha mejorado con concreto armado y con acero. El acero es un material hecho por el hombre con una aleación, una fusión muy resistente a la compresión y pues, evidentemente pues, tienen una gran demanda en el mercado. Su sección generalmente circular, cuadrada o rectangular, o en forma de H. En el caso de las tabla-estacas para plataformas marinas es importante pues, determinar que son en forma de H. El proceso constructivo pueden ser hincados, perforados y colados en situ o prefabricados en cabo. Su normativa, importante. La normativa aplicable a los pilotes varía significativamente según el país y la región, por supuesto. Generalmente se deben seguir códigos de construcción y normas de ingeniería geotécnica que especifican los requisitos del diseño, materiales, construcción y control de calidad. Algunos aspectos claves que suelen cubrir las normas incluyen la investigación geotécnica. Es importante el estudio de suelo, importante conocerla, si son suelos permeables, la capacidad portante del suelo, es importante conocerla, el nivel freático del suelo nos va a determinar si ese nivel freático está muy elevado, hasta dónde podemos analizar la profundidad del pilote para poderlo anclar. Y ejecución, bueno, procedimientos constructivos pues tienen que tener un control de calidad durante los ejercicios y las pruebas de carga, pues evidentemente. Los basamentos son importantes. Los pilotes actúan como elementos de basamento, transfiriendo las cargas de la superestructura al subsuelo profundo. Su función principal es soportar cargas verticales, resistir cargas horizontales, controlar asentamientos y mejorar la estabilidad. Cuando hablamos de soportar las cargas verticales, pues bueno, toda una estructura pues va a distribuir la carga en ellos. Ellos van a descargar todo ese peso en el suelo. Por eso es importante conocer la densidad del suelo y los materiales a los que vamos a enfrentar pues la perforación. Entre los ejemplos de pilotes en estructura tenemos el caso de Venecia, Italia. Es un ejemplo bastante importante, que es
La ciudad fue construida sobre millones de pilotes de madera clavados en el fondo de la laguna, creando una base firme para sus icónicos edificios. Es evidente que el nivel freático en Venecia pues, es alto y que pues, la única manera de poder haber construido allí en aquella época, pues cuando se hicieron, pues primero se usaron pilotes de madera por la época y porque no había otra forma pues, de construcción, sistemas de construcción de fundaciones aisladas, fundaciones flotantes o fundaciones superficiales, aquí en este caso no aplicaba. Entonces, pues, se trabajó en función de pilotes de madera. El puente Rafael Urdaneta en el lago de Maracaibo también es otro ejemplo de una estructura de concreto armado en este caso y pretensado que cruza el lago de Maracaibo. La cimentación del puente utiliza tanto pilotes de perforación como pilotes de Inca para soportar su peso y el tráfico vehicular. Aquí analizamos las cargas horizontales, se calculan los frenados de los vehículos pesados, ese movimiento nos va a generar fuerzas horizontales y bueno, esto es un ejemplo de ingeniería civil en fundaciones sobre pilotes en el agua, una de las obras más importantes, entre las más importantes que tiene el planeta. Tenemos el puente Causeway en Luisiana. Este puente de casi 24 millas de longitud es conocido por ser el puente sobre el lago más grande, más largo del mundo y está sostenido por miles de pilotes. Ahí podemos apreciar que es una estructura longitudinalmente pues, muy larga, recta y tiene pilotes muy consecutivamente, columnas, o en este caso ven pórticos, que son los que donde nos indican dónde van a estar anclados los pilotes. Según los tipos de pilotes, el material con la que pueden ser construidos, está el pilote de hormigón in situ, que son ejecutados mediante perforaciones posterior colado del hormigón. Los prefabricados, que son fabricados en plantas y posteriormente hincados en el terreno, pueden ser armados o pretensados. Pilotes de acero, perfiles laminados tipo H, tubos o cajones generalmente hincados. Pilotes de madera, estructurados por troncos tratados, utilizados principalmente para cargas ligeras y suelos blandos, menos comunes en la actualidad para grandes estructuras, pues evidentemente fueron los primeros que se usaron y eran troncos tratados, es decir, trabajados para que pudieran soportar la humedad. Según el método de construcción, existen los pilotes hincados, que son introducidos en el terreno mediante golpeo con martillos, vibración o a presión. Los pilotes perforados o excavados, se excava el terreno y luego se rellena con hormigón, a menudo con armadura. Pueden ser con o sin intubación. Hay unos que tienen una intubación y luego pues, se vacía se arma el acero y posteriormente pues, se vacía el concreto. Y pilotes mixtos, que es una combinación técnica entre hincado y perforación. ¿Okay? En la clasificación tenemos los pilotes de punta o de apoyo. La mayor parte de la carga se transmite a un estrato resistente ubicado en la punta del pilote, es decir, cuando son pilotes de punta tienen forma de lápiz. Y pilotes flotantes o de fricción, la carga se transmite principalmente a través de la fricción lateral entre el pilote y el suelo circundante, es decir, el pilote está acá adentro y la fricción que genera la conexión entre el suelo y el pilote. Pilotes mixtos, punta y de fricción, transmiten la carga tanto por la resistencia de la punta como por la fricción lateral, es decir, aquí va a haber una fuerza en la punta del pilote y la fuerza generada en los laterales del pilote con relación al suelo. Partiendo de ahora pues en la práctica de cómo poder calcular estos pilotes de una forma así sencilla, rápida, y pues el profesor nos explica en una de nuestras actividades en el lugar de la universidad un ejercicio pues bastante interesante. Vamos otra vez a recordar. El primer ejercicio que trata de un estrato homogéneo de arcilla arenosa.
se hinca un pilote de concreto armado de sección transversal cuadrada de 30 centímetros de lado. La altura total es de 10 metros. Allí es la capacidad portante del mismo. Vamos a aplicar las tres teorías, la teoría de Benavent, Bien-Sedel y Delors. Pues como vemos tenemos una gráfica donde tenemos la dimensión del pilote que es cuadrado, como lo acaba de decir el enunciado, de 30 por 30. Y tenemos un phi de 25, tenemos una fricción de 0,42 y tenemos la densidad del suelo que es 1800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, tenemos la solución Benavent. Para hacer este cálculo debemos obtener el diámetro equivalente. Y el diámetro equivalente nos dice que es la raíz cuadrada de 4 por la longitud al cuadrado entre pi. Esa raíz cuadrada, ese cálculo nos está dando 33.85 centímetros, que sería el lateral real de la dimensión del pilote. Luego obtenemos el área. Para obtener esa área, pues debemos calcular el área de una circunferencia. En este caso, pues es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Nos está dando un área de 899.93 centímetros cuadrados. Luego vamos a calcular la carga límite resistente por fricción. Para este cálculo del límite de resistencia por fricción, que es el PUP, tenemos una fórmula aplicable, y el cálculo del PUF, que es por medio de una integral limitada, que es de 0 a h. Nosotros tenemos ahí la h, que es la altura, y tenemos pues, una integral limitada para calcular el área. La carga resistente por fricción, en este caso, pues nos está dando 19,67 toneladas. Luego, pues estaremos obteniendo por fórmula también la carga límite por fricción lateral, que sería el caso de Benedel. Esa carga límite resistente por fricción nos va a dar, aplicamos la fórmula, pi por diámetro entre 2, por la densidad del suelo, por F, por la fricción, por la altura al cuadrado, por la tangente al cuadrado de 45 grados por 25 medios. Esa fórmula aplicándola nos va a dar un total de 99.04 toneladas. Para obtener la carga puntual, en este caso de este ejercicio, pues vamos a obtener la sumatoria de ambas y nos va a dar 118.71 toneladas. Recordemos que este tipo de esfuerzo sobre el suelo debemos determinarlo en toneladas y analizamos y para determinar si cumple o no cumple con la normativa, y bueno, y vemos que tiene el PA admisible, debe ser, la norma nos indica que tiene que ser mayor al PUP. En este caso, el PA admisible nos dio 29,68, pero lo tenemos aquí arriba y evidentemente pues es mayor que 19,67 toneladas, así que sí cumple. Este es uno de los ejercicios que nosotros pudimos analizar en clase de una manera objetiva, para poder entender cómo funciona un pilote en un estrato homogéneo de arcilla arenosa. Listo. El segundo ejercicio que tenemos para analizar nos indica que debemos hallar la capacidad resistente del pilote del bulbo indicado. En este caso tenemos la figura, tenemos una altura de 12 metros, en la figura tenemos representativamente el diámetro 1, 0.4 metros, y el diámetro 2, que es la parte inferior del bulbo, de 0.65 metros. Tenemos un phi de 20, tenemos una densidad de suelo de 1.700 kilogramos por metro cúbico y tenemos una fricción de 0.3. Es importante que para hacer ese cálculo de estas ecuaciones, en el caso de Benavent, que es la carga límite resistente por fricción, aplicando la fórmula nos está dando 33.73 toneladas. La carga límite por fricción lateral, que también debemos calcularla, con la fórmula aplicada, nos dice que nos está dando 136.75 toneladas.
La ecuación de Dor nos está dando el PUP, nos está dando 74,98 toneladas. Si hacemos una sumatoria de las dos cargas, vamos a obtener una carga última que estará dando 91,18 toneladas. Tenemos un valor, un coeficiente que Fs igual a 2. Eso aparece en una tabla y analizamos el P admisible con la fórmula y debe ser mayor o igual que el PUP. En este caso, pues el P admisible nos está dando 45,6 toneladas y va a ser mayor a 16,2 si cumple. En este caso tenemos una tabla para el tipo de material donde hay unos coeficientes que debemos obtener dependiendo del tipo de suelo que vamos a perforar. Si el suelo es arenoso, si el suelo es arcilloso, o es homogéneo, o es grava. Hay una tabla donde vamos a determinar el coeficiente que vamos a utilizar para cada tipo de suelo. Es importante recalcar eso. Okay. Tercer ejercicio. En este ejercicio hay un cambio porque vamos a determinar la altura del pilote en la parte inferior. Es decir, nos dice así: determine la altura necesaria de transmisión inferior del piloto en el estrato de grava arcillosa. Es decir, ahí cambia el coeficiente por el tipo de material que vamos a perforar para que resista una carga de servicio de 50 toneladas. Según las teorías precedentes, es decir, las que ya hemos estudiado. La ecuación de Benavent, aplicando la fórmula, obtenemos que tiene un P admisible de 50 toneladas. Y pues al hacer el despeje de H en la fórmula, nos está dando que con esa fórmula la parte inferior tiene una altura de 5,6 metros. En el caso de la ecuación de Behrendel, el peso admisible también da 50 toneladas. Evidentemente pues son los mismos datos que vamos a meter, que en este caso pues es la densidad del suelo, que la tenemos en 1900 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos el phi de 25, tenemos la fricción de 45 centímetros, tenemos la altura del suelo a la parte superior del piloto de 15 metros. Teniendo todos esos valores, obtenemos 50 toneladas y cuando hacemos el despeje de H, que es la altura que nos están requiriendo allí, con ese cálculo tenemos una altura de 5,6 metros. Es decir, que va a ser el tramo con esa altura. Y en el caso de la ecuación de Dor, pues por supuesto que va a tener una altura menor. Entre todas las alturas de todos los cálculos vamos a obtener igual, vamos a despejar H, nos da 50 toneladas con los mismos valores y el despeje de H nos está dando que es la altura de 1,4 metros. Si comparamos con las tres ecuaciones, pues podemos determinar que la altura cambia. La altura cambia en función del despeje: 5,6 metros, 4,8 metros y 1,4 metros. En este caso, pues, podríamos hacer un análisis para determinar cuál es la altura por la que vamos realmente pues, a trabajar. Este ha sido toda la exposición con relación a los tres ejercicios que tienen que ver con el cálculo de pilotes sobre cimientos. Espero que pues, la explicación haya sido muy objetiva y pues, se mejoró, se hizo 4 veces el video para poder lograr obtener la mejor información posible y que llegara la información lo más simplificada. Gracias.